Ezequiel 32, del 22 al 25. Y lo lee un poquito fuerte para que todos podamos escucharnos. Cada una tiene control de su micro, me parece, así que si gustan. Los tienen cerrados todos. ¿32 qué? Del 22 al 25. Creo que Pilar lo va a leer. A ver. ¿Quién levantó la mano? Ok, adelante, Pilar. Sí. Allí está Asiria con toda su multitud. En derredor de él están sus sepulcros. Todos ellos cayeron muertos a espada. Sus sepulcros fueron puestos a los lados de la fosa y su gente está por los alrededores de su sepulcro. Todos ellos cayeron muertos a espada, los cuales sembraron el terror en la tierra de los vivientes. Allí Elán y toda su multitud por los alrededores de su sepulcro. Todos ellos cayeron muertos a espada, los cuales descendieron incircuncisos a lo más profundo de la tierra, porque sembraron su terror en la tierra de los vivientes. Mas Gracias. llevaron... Hasta ahí, gracias. Yeah. Vamos a ir leyendo varios textos y yo les pediría que pongamos atención a las diversas menciones que hace Ezequiel de los pueblos, en algunos casos de gobernantes. Ahora está hablando del imperio asirio. Ya no está, digamos, vigente el imperio asirio, pero cuando en la clase se expuso sobre este imperio, estábamos hablando del poderoso imperio asirio, ¿no? Siempre es conocido Asiria y su poder militar por encima de lo que significaba Egipto e inclusive Babilonia. Y la manera como Ezequiel se refiere a ellos, está hablando de la tumba, ¿no? Y que están sepultados. Y ubica las características, cómo se sepulta al ejército y a los propios soldados. Ahora, Ezequiel menciona ahí cuál es la razón por la cual el pueblo asirio o los gobernantes y sus ejércitos son sepultados. ¿Por qué? ¿Cuál es la interpretación de Ezequiel? ¿Cuál es la razón por la cual dice ahí está Asiria y todo su ejército rodeando el sepulcro? ¿Por qué? Puede ser por lo que sembraron el terror en la tierra. Esa Claro. Mueren a espada. Sí. Perfecto, ¿no? Hay en dos menciones. Yo tengo acá la versión del Peregrino y dice, por haber aterrorizado el mundo de los vivos, ¿no? Por haber aterrorizado el mundo de los vivos. Hay que prestar atención a esta expresión de Ezequiel, ¿no? Esos que generaron terror al mundo de los vivos, ahora están siendo sepultados. Entonces, si estamos en el contexto de Babilonia, pero también hay palabra del profeta Ezequiel para otro imperio que ya no está vigente, y no solamente que no está vigente, sino está describiendo el final del imperio. Y siempre Ezequiel va a mencionar el porqué, la razón por la cual acaba así, en este caso, el imperio egipcio. Esa es la interpretación del profeta. Bueno, seguimos, pero ahí usted puede ir anotando esos textos, luego vamos a retornar a ellos. Cuando estaba Babilonia y Egipto, como quien dice, luchando por el poder, en un momento alguno de los reyes del pueblo de Judá buscó el apoyo en los gobernantes egipcios, pero luego Babilonia justamente ataca y castiga al pueblo de Israel por tener cierta cercanía a los egipcios. Vamos a ver cómo lo describe eso Ezequiel. Entonces estamos en Ezequiel 17,
vamos a leer del 12 al 18. Ahora acá nos encontramos con la referencia del profeta a otra nación. Ezequiel 17, del 12 al 18. Si otra persona nos ayuda con la lectura. Ajá, Del yo, 12 al 18. ¿Quién se anima? Bueno, Sandra quiere leer, pero Sandra no tiene micrófono, entonces alguien lo que quiera leo. ver, Manuel. Ajá. Del 12, ¿no? Sí, Dile a este pueblo rebelde, ¿no entienden lo que esto significa? Di, miren, el rey de Babilonia fue a Jerusalén y apresando a su rey y a sus príncipes se los llevó a Babilonia. Tomando a uno de estirpe real, hizo con él un pacto y lo comprometió con juramento, llevándose a los nobles del país, para que fuera un reino humilde que no se ensoberbeciera y observara felizmente el pacto. ¿Hasta dónde? está bien. Bueno, podemos continuar leyendo, simplemente para ubicar ahí eh, la intervención ya propiamente de Babilonia al interior del pueblo de Israel. La interpretación de Ezequiel es cómo las autoridades judías confían en Egipto, pensando que de ahí viene la salvación, pero de todas maneras son intervenidos por los babilonios y ahí en ese capítulo Ezequiel empieza a describir en detalle lo que significó la intervención de Babilonia, la invasión de Babilonia y lo que llamamos la deportación. Allí mismo, Manuel, en el capítulo 30, Ajá. versículo 21 en adelante. 30, 21 en Sí. adelante. Ajá. Ajá. Y ahí Ezequiel entonces expresa sus palabras sobre los egipcios, no los gobernantes. Ajá. Dice así: hijo de hombre, le he roto el brazo al faraón, rey de Egipto, y ahí lo tienes. No lo han vendado aplicando medicamentos, colocando un vendaje para que cobre fuerzas y así pueda empuñar la espada. Por tanto, esto dice el Señor: aquí estoy contra el faraón, rey de Egipto. Voy a romperle los dos brazos, el sano y el roto, y haré que se le caiga la espada de la mano. Despertaré Egipto entre las naciones, lo esparciré por los países. Hasta ahí. Mm. ¿Qué está diciendo Ezequiel? Primero habló de los asirios, luego habla de la intervención de Babilonia y ahora está hablando de... El faraón de Egipto. Perdón, primero habló de los asirios, luego de Babilonia, ahora habla del imperio egipcio, ¿no? Y Sí. si nos damos cuenta, son referencias muy precisas en la cual Ezequiel describe cómo son estos gobiernos, qué les caracteriza su ejército y cómo van a culminar, ¿no? O cómo van a ser destruidos. Diez me dice que faltan pocos minutos para que cierren esta sesión. Yo les doy entonces unos textos para que ustedes puedan ir leyendo en esta misma clave esta característica del profeta Ezequiel. Ya podemos ir pensando que estamos hablando de un profeta que tiene un conocimiento muy amplio de lo que está sucediendo en ese periodo. Y fíjense que Ezequiel está en el destierro, pero puede hablar de los asirios, puede hablar de los egipcios, y bueno, conoce desde las entrañas del poder, vamos a decir, y por eso también habla de los babilonios, de los babilónicos, perdón. Entonces, ¿qué característica nos empieza a presentar Ezequiel? En el caso de los otros profetas, no, no aparecen con esta dimensión, vamos a decirlo así, tan universal que tiene el profeta, ¿no? Luego vamos a leer otros textos donde describe inclusive a detalle todas las características marítimas de otro de los pueblos que ejercen el poder
en ese periodo. Entonces, si se corta, yo les paso los textos escritos, pero mientras tengamos algunos minutos, les voy mencionando. En el descanso que vamos a tener breve, leemos Ezequiel 33, del 21 al 29. En ese texto Ezequiel va a decir que él está en el exilio y viene una persona de Jerusalén y le describe a Ezequiel cómo ha sido la invasión y cómo ha sido destruido el templo. Y entonces Ezequiel empieza a hablar sobre el imperio babilónico, cómo este imperio ha castigado a Israel. También Ezequiel tiene palabras contra pueblos pequeños, contra los amonitas. Entonces leemos Ezequiel 25, del 1 al 6. Y contra los edomitas. Allí en el mismo capítulo de Ezequiel 25, del 12 al 14. Ya no solamente habla del imperio que está ejerciendo su poder en el momento en el cual Ezequiel está exilado, que es el imperio babilónico, sino también va a hablar de otros pueblos. Estos dos pueblos son pequeños, los amonitas y los edomitas. Ambos están en Ezequiel 25. Si nos alcanza el tiempo, leemos Ezequiel 27, del 1 al 12, que sería nuestro tercer texto. What? Y ahí Ezequiel expresa las particularidades técnicas de los navíos de Tiro, ¿no? Y va a explicar de dónde viene, cómo se construyen esta flota naval que tienen los de Tiro y de dónde procede, digamos, los implementos para construir estas naves. Es sorprendente la forma como Ezequiel hace esta descripción. Ahora, ¿para qué vamos a leer todos esos textos? Porque vamos a ir haciendo un perfil del profeta, ¿no? A veces hemos leído distintas expresiones de los profetas y no le hemos puesto atención a partir de dónde se construyen estos conocimientos del profeta Ezequiel. Entonces, para terminar esta parte, leemos Ezequiel 33, 21 al 29, Ezequiel 25 en dos momentos, primero del 1 al 6 para hablar de los amonitas, luego del 12 al 14 para hablar de los edomitas, y por último Ezequiel 27 del 1 al 12 para hablar de los navíos de el gobierno de Tiro. ¿Estamos? Pueden abrir sus micrófonos para saber que están Sí, está claro. Y un afirmativo de que anotaron los textos. Yo lo anoté. Presente, ya escribí los textos también. Sí, Arturo. Sí, ya escribí los textos. Okay. Pilar. Sí, sí. Cintia también. Cintia. Daniel está. Bueno, Sandra ya nos dijo que sí está. Ani. Y apunté los textos también. Ok, muy bien. Y solo faltaría Ani, pero suponemos que está allí. Laura. Bien, entonces, Dios, ¿estás? Sí, sí estoy. Ok, me dijiste que faltaba Sí, un minuto. así Perfecto. es. Entonces, hacemos un alto. Y desde el siguiente link tenemos unos 20 minutos para hacer ese trabajo. Bien, nuestra conexión es a las 9 de la noche. Perfecto. Trabajamos entonces estos 20 minutos y nos encontramos a las 9. Ok. Está bien.